Ya estamos de vuelta con nuestro programa aquí en Emprendidos y estoy con un tremendo invitado, Carlos Camacho. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, gracias. Director de Inclusión en Fundación Triangular Inclusiva. Exacto. ¿De qué se trata esta fundación? Mira, tenemos diferentes ámbitos de acción. Nosotros partimos como consultora tratando de apoyar a las organizaciones en términos de las exigencias de la ley de inclusión, que es la 21015, que obligaba a cierta cantidad de cuotas de personas contratadas con discapacidad. Pero nos empezamos a dar cuenta que también el proceso de intervención no pasaba solamente por el apoyo a las organizaciones para poder cumplir esto de forma efectiva, sino también el poder intervenir a la comunidad de personas con discapacidad. Por lo tanto, se creó la fundación que abarca estos dos ámbitos en forma transversal. Oye, ¿cómo es la inclusión en Chile? ¿Existe la inclusión? Partamos de la base, ¿qué es para ustedes inclusión? Mira, nosotros siempre la definición la partimos desde el concepto de diversidad. Nosotros somos todos diferentes. Actualmente existen manifestaciones de diversidad sumamente explícito y se está poniendo casi de moda el concepto de la diversidad. Y el proceso de cómo yo gestiono la diversidad, cómo le saco provecho a la diversidad, cómo garantizo la participación de los grupos diversos, es lo que se termina llamándose inclusión. Ya, mira, Carlos, tenemos una nota introductoria, quiero invitarte a verla. Súper. En los últimos años hemos escuchado constantemente que Chile avanza aceleradamente hacia la inclusión, que ha dado grandes pasos en esta materia y que nuestra sociedad es cada día más empática con las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, ¿realmente estamos avanzando? ¿O todo esto sigue siendo un discurso de buenas intenciones? Durante el 2020 se dieron a conocer dos casos muy preocupantes. Yerka Morales, de 40 años, quien ingresó por COVID-19 al Hospital Padre Hurtado, solo gracias a la presión ejercida en redes sociales y a través de diversos medios de comunicación, le otorgaron una cama en la UCI. Esto luego de varias negativas, ya que, como le explicaron a la madre, ella no era prioridad por tener síndrome de Down. El segundo caso, Oscar Walter, de 38 años, no corrió la misma suerte. Tampoco era prioridad por tener síndrome de Down. Luego de esperar por más de 6 días un ventilador, finalmente fue ingresado e intubado en el Hospital Félix Bulnes. Sin embargo, fue demasiado tarde. Falleció. Probablemente en ambos casos se tomaron malas decisiones, ya que, por ejemplo, el síndrome de Down sigue siendo considerado una enfermedad en nuestro país, cuando lo cierto es que es una condición genética producida generalmente por la presencia de un tercer cromosoma en el par 21. Por otro lado, aún se piensa que la esperanza de vida de estas personas es bastante baja, cuando la realidad es que gira en torno a los 60 años. Es por esto que dejar de priorizar a un paciente con síndrome de Down, basado en alguna de estas erradas creencias, es discriminación. Como sociedad, aún estamos en pañales en términos de inclusión. Bueno, la nota la verdad que bastante triste. ¿Y Chile realmente es un país inclusivo o estamos lejos de eso? Mira, lo que pasa es que es desde donde se está pensando. Nosotros, como en historia, desde chicos vimos el concepto Teletón, antiguamente se llamaba, por ejemplo, Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, conceptos antiguos que están en un paradigma, en una forma de pensamiento que está basado en el asistencialismo, en que la comunidad de personas con discapacidad son un grupo de personas que necesita de asistencia de las personas que no tienen discapacidad. Esa forma de pensamiento, ese paradigma ha ido desarrollándose y actualmente, desde el 2008, sí, aproximadamente, que se hizo la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad a nivel internacional, se definió la discapacidad desde un paradigma de derecho, de que entramos dentro de lo que es la diversidad. O sea, una persona, por ejemplo, como mostraban en la nota, que tenga síndrome de Down, una persona como yo que use silla de ruedas, o una persona como tú que no tenga ningún tipo de discapacidad visible, somos diversos, pero tenemos el mismo derecho de participación, por lo tanto, estamos definidos como personas. Persona con síndrome de Down, persona con discapacidad funcional. Y eso también trasciende la diversidad en términos de edad, género, diversidad sexual. Y ese es un poco el paradigma que actualmente se está tratando de educar y establecer en nuestra sociedad. Pero nosotros estamos todavía muy fundados desde
esta forma de pensar que es asistencialista, del te agarro, te llevo, pero ni siquiera te pregunto si necesitas ayuda, del te ofrezco un espacio de participación que es integración, pero desde la esquina de allá. Puedes entrar al restaurante, pero tienes que pasar por los basureros, pasas por la cocina y recién ahí puedes llegar a la misma mesa que otra persona porque el front es completamente escalera, en términos de las diferentes barreras que existen. Pero también yo creo que hay una barrera como emocional también, ¿no? Como que uno se siente un poco... Es difícil para de repente enfrentarte a ciertas situaciones, no sabéis si estáis bien ayudando o no. Lo tomo como normal porque en realidad es igual que yo. ¿Le hablo normal o no? ¿Cachai? Como que hay una cosa también emocional, ¿no? Sí, y eso también tiene que ver con la importancia de la participación. Nosotros nos llamamos triangular porque hay dos mundos, que es el mundo de la discapacidad y el mundo de la no discapacidad, y es necesaria la triangulación. Y para esta triangulación, para poder como derribar esas barreras actitudinales de actitud, o como tú dices, como procesos emocionales frente a la diferencia, es súper importante que también la comunidad de personas con discapacidad participe en forma activa y cambien también esta forma de pensar de querer recibir siempre los beneficios que son justos en términos de igualar la cancha para la participación, pero también salir, participar, exigir y prepararse para poder como educar también a la comunidad que en el momento que alguien esté nervioso, porque obviamente nunca se ha enfrentado con una silla de ruedas, nunca se ha enfrentado con una persona con síndrome de Down, por ejemplo, pasa mucho con los migrantes, la misma persona con discapacidad sea un canal de educación para lograr, obviamente esto es a largo plazo, un resultado beneficioso para todas las personas. Y ese es un poquito el proceso. No pasa por estamos mal, estamos bien. En muchas variables sí, pero es un proceso que estamos recorriendo. Pero tenemos como estigmas con ciertas cosas. Por ejemplo, con los niños síndrome de Down, yo recuerdo que en algún momento, yo cuando era chica, ya tengo 43, pero cuando era chica, como que uno les tenía miedo. Soy súper de verdad honesta. Ahora, hoy día, mis hijos, me acuerdo que cuando estaban en el jardín, tenían compañeros con síndrome de Down, era como mucho más... Ahora no sé si se daba más en los sectores altos que en los sectores bajos. Creo que fue como un poco, también como un poco snob el tema en algún momento. Pero partamos de la pregunta que, ¿hay un estigma, por ejemplo, con los niños con síndrome de Down? Hay estigmas, hay prejuicios y están basados en el desconocimiento. Sí. Y eso es lo mismo que... ¿Y qué hacer para tener el conocimiento? Yo creo que tiene que ver principalmente generar espacios como este, la conversación que estamos teniendo. Hay instancias de educación, en términos como macro, se están generando normativas, leyes que regulan los derechos de las personas con discapacidad. Lamentablemente tuvimos que llegar a normativas porque no se estaban respetando los derechos de las personas con discapacidad, pero yo creo que principalmente tiene que ver con abrir los canales de participación. Todo esto tiene que ver con la participación. Si nosotros generamos, por ejemplo, actividades en el colegio y existe un programa de inclusión, bueno, son de integración, que les falta un poco, están en proceso de desarrollo, generar invitación a los apoderados, educar y sensibilizar respecto a la discapacidad, por ejemplo, a los mismos apoderados, a los profesores, en las áreas de atención al cliente, cuando, por ejemplo, vemos tanto en el ámbito público o privado, el desconocimiento del trato, del lenguaje adecuado, a la diversidad, a personas de diversidad sexual, a personas migrantes, a personas con discapacidad, y eso se educa, eso es un proceso de capacitación que también pasa por responsabilidad tanto de las organizaciones públicas como privadas que tienen trato directo con el público, que son diferentes canales también como de poder abordar este proceso y poder de a poquito mitigando esta brecha que existe de participación histórica que no se está pudiendo ahora abordar. Mira, hablando de lo mismo, Carlos, salimos a la calle a preguntar a la gente si siente que Chile es inclusivo o no lo es. Súper. ¿En Chile somos más inclusivos? O sea, decimos que somos más inclusivos, pero nos falta mucho camino por recorrer todavía. Yo diría que en lo formal sí, pero en el fondo no necesariamente, ¿no? Creo que especialmente somos menos inclusivos respecto a las mujeres. Creo que somos menos inclusivos respecto a las personas de menores ingresos y de alguna forma respecto a los extranjeros, pero ahí la culpa no es solo nuestra. Creo que de alguna manera la experiencia con los inmigrantes no ha sido del todo buena
Falta inclusividad, falta mucho por recorrer ahí. Inclusivo, sí. ¿Cómo te has sentido tú como extranjero? Bien, bueno, eso depende, como te dije, según tu comportamiento, te van a tratar como tú trates, pues. Hay gente mala, como hay gente buena. Pero a mí, gracias a Dios, me ha tocado gente buena. Sí, porque realmente no veo como ningún problema de... ¿cómo te lo explicara? De que las personas no tengan idiosincrasia por los demás. Está despertando, creo que falta un poco, pero está despertando en la inclusividad. Oye, Carlos, ¿cuáles son los grupos finalmente que uno debe incluir? Porque ahí hablábamos también, la gente hablaba de los migrantes, de la mujer, porque finalmente somos, la verdad que yo creo que tenemos hartos problemas con las diferencias. Sí, o sea, en términos concretos actualmente se habla, a mí, persona con discapacidad, cuando hablan de la diversidad de género, por ejemplo, me hace sentir que estamos a años luz de llegar realmente a un proceso donde todos tengamos como los mismos derechos de participación y igualdad en tanto nuestras diferencias, porque no podemos pretender que seamos iguales, pero tenemos diferencias y tengamos el mismo derecho de participación en tanto esas diferencias. Y los grupos más explícitos actualmente que se abordan en las organizaciones y a nivel social tienen que ver con la diversidad de género como patrón principal. Después viene obviamente todo el abordaje de migrantes que está siendo súper fuerte, y de ahí lo que es personas con discapacidad y también el tema de la diversidad etaria. En este momento, o sea, las personas mayores que se están jubilando, que están teniendo mayor salud, producto de la mayor calidad de vida, acceso a la medicina, mucho más. Y llegan a una edad de jubilación en forma funcional, también están necesitando ser incluidos en lo que es la brecha como comunicacional, la brecha tecnológica, y son procesos de diversidad que nos preceden, son parte de nuestro presente y van a seguir existiendo. Por lo tanto, lo que nosotros siempre hacemos como fundación es invitar a las organizaciones, invitar a los contextos sociales a que la diversidad se tome como un plus, como un beneficio. Porque es diferente tener en una mesa todas las personas vestidas de gris, pensando igual porque son de la misma universidad, de la misma carrera, versus tener una diversidad de perspectivas, historias, experiencias que puedan aportar en la construcción de una perspectiva más global. Y desde ahí eso cuesta, porque implica un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, pero es hacia donde nosotros estamos apuntando. Aparte, yo siento que es un aporte, porque uno como mamá, por ejemplo, de repente, si tus hijos comparten con niños, como por ejemplo con síndrome de Down, o que tienen, no sé, de niños que asisten a la Teletón, o que tienen algún problema físico, digamos, algún impedimento físico, los niños son distintos. Se desarrollan más, son más amorosos, entienden las diferencias. Entonces, yo creo que todo esto, como todas las cosas, tienen que venir desde la infancia, tienen que desde ahí entrar ya a enseñarles, digamos, a todos y a educarnos desde ahí. Tal cual, de hecho a nosotros nos invitan harto de colegios para poder como hacer de repente charlas. Nosotros dentro del equipo existen personas con discapacidad como yo y personas sin discapacidad. Y la presencia, por ejemplo, de mi silla de ruedas en contextos de capacitaciones, de charlas, etcétera, genera una ruptura inmediata de mecanismos de defensa respecto a ya me van a venir a hablar de algo, porque hay un proceso vivencial. Y desde ahí los niños no tienen ese filtro y esa historia y ese peso de interpretación. Y es súper lindo cómo se vinculan con las diferencias sin sesgo y sin miedo. ¿Por qué tienes la nariz muy grande? Y eso es muy lindo, y también eso nos invita a nosotros como adultos a poder bajar un poquito la estructura y conectarnos desde ahí con la diversidad, que también es como un canal sumamente eficiente y obviamente, como tú planteas, a futuro va a tener una repercusión mucho más efectiva de lo que es la inclusión como un concepto que ya no se tematice, que ya no sea necesario abordar, porque existe per se. ¿El gobierno tiene alguna labor importante? ¿Está haciendo algo? En el ámbito, bueno, existe una ley matriz de lo que es la discapacidad, que es la 20.422, bueno, da los mismos los números, que es una ley que apoya los derechos de las personas con discapacidad, los visibiliza y resguarda también los derechos de participación. Eso está escrito. En normativa de inclusión laboral, que es un poquito nuestra expertise, está la 21015, que obliga a la ley de cuotas, que es
cada 100 personas contratadas en tu organización, ya sea pública o privada, tienes que tener al menos una persona con discapacidad contratada. Y ahora se va a poner en marcha en noviembre de este año una ley complementaria que obliga a las organizaciones a tener un gestor de inclusión dentro de la organización, que sea una persona contratada, que sea certificado por Chile Valora. Nosotros fuimos ente técnico invitado ahí a la construcción del perfil. Y eso obviamente va en camino a perfeccionar y hacer más eficiente los procesos de contratación. Porque, por ejemplo, si bien el 2021 hubo un alza de contrataciones, según la Dirección del Trabajo, de personas con discapacidad en el ámbito laboral sumamente importante, cerca del 36% al día de hoy, de los que fueron contratados el 2021, fueron despedidos. Por lo tanto, la intención está, las leyes están, pero no hay manejo, no hay gestión, no hay conocimiento de cómo sacar provecho a la diversidad, cómo manejarla y cómo generar estrategias y políticas dentro de las organizaciones que permitan poder hacer efectivo realmente el proceso de la inclusión. Oye, y en el tema de, porque yo recuerdo que antiguamente era súper, como que tú no veías baños para gente con discapacidad, era como que tú decías, ¿dónde? ¿Cómo lo hacen? Tal cual. ¿Y cómo hasta ahora eso ha mejorado? Sí, o sea, yo vivo en la región de los lagos, obviamente a diferencia de Santiago está un poco más atrás en términos como de accesibilidad universal, que es como la posibilidad de la participación. Vamos avanzando, vamos en buen camino, la ley está presionando, pero queda mucho. O sea, hay comunas, por ejemplo, la comuna de Puerto Vara, donde uno llega a la municipalidad y yo no puedo entrar. El canal de denuncia es ir al juzgado de policía local, que está en un segundo piso con escalera. Por lo tanto, están en proceso, donde obviamente uno podría hacer un proceso informativo agresivo de exigencia, pero nosotros como fundación lo que tratamos es de educar, de decir aquí hay un incumplimiento de norma, aquí hay canales de inversión que pueden ser menor de lo que ustedes creen, porque en rigor hay muchas personas o muchas organizaciones que invierten con muy buenos recursos, con muy buenas intenciones, pero sin la apertura de la participación del grupo objeto que es el beneficiario. Por ejemplo, una persona, siempre ponemos como en las capacitaciones, una tremenda rampa que hacen con no sé cuántos sacos de cemento para poder salvar 3 escaleras, la hacen con mucho material, con muchos recursos, con muy buena intención, pero es de 45 grados que ni un alpinista podría subirla, versus haber puesto una estructura mucho más barata, mucho más larga. ¿Y por qué pasa eso? Porque no saben. Es por desconocimiento. Existe la exigencia, pero no hay entes fiscalizadores, ni tampoco las organizaciones se acercan a especialistas para poder sacar provecho a sus recursos. Oye, en la fundación existe como ayuda para las personas que en la mitad de su vida, ponte tú, tienen un accidente y quedan con alguna discapacidad, ¿existe eso? Lo que pasa es que nuestro foco va por la inclusión laboral. O sea, obviamente existe un proceso de acompañamiento, existe un proceso de empoderamiento y fortalecimiento para decir, dale, se puede, volvamos, cuál es la materia prima, en cómo estás tú, qué es lo que quieres hacer. Y las organizaciones en estos momentos están locas buscando personas con discapacidad, es una cuestión bien heavy, pero no siempre se hace de buena manera y eso tiene una convergencia que va en perjuicio tanto de las personas como de las organizaciones. Sí, y es distinto las personas que nacen con una discapacidad a las que les pasa la mitad de la vida, me imagino. Mira, yo tuve un accidente hace 23 años que uso silla de rueda, tengo 40 años, conozco gente que ha nacido con discapacidad, pero esto nosotros siempre lo tratamos de compartir. Dentro del mundo de la discapacidad, al igual que el mundo de la no discapacidad, existe diversidad, existe gente que es sumamente resiliente, existe gente que es sumamente victimosa, existen ladrones, es de todo, es transversal. Exacto. Sí. Oye, entonces finalmente hay harto que hacer. Sí. Hay harto que hacer, hay harto que entender, hay harto que ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo la gente, dónde te pueden buscar? Nosotros, página en este momento, estamos en triangularinclusiva.cl, en redes sociales. Y nosotros siempre estamos dispuestos al proceso de apoyo, porque tenemos el propósito no solamente como organización, sino también como personas que componemos la organización, porque de alguna u otra manera estamos vinculados a lo que es la discapacidad, para que ojalá esto se lleve de la mejor manera.
y no de una forma agresiva, sino que a través de la capacitación, de la visibilización y de la sensibilización, que es parte de este proceso de crecimiento que ya estamos avanzando, no sabemos cuánto nos va a tomar, pero ojalá menos que más, y obviamente también que las organizaciones se sienten muy solas al tener esta ley de obligación de contratación, Sí. pero no saber cómo hacerlo. Claro, claro. Oye, ¿hay que tener plata en este país para salir adelante con una discapacidad o no? Es una variable que sí en este país diferencia mucho la cancha. O sea, una silla de rueda que entrega el gobierno cuesta 80.000 pesos, Ya. que son de 36 kilos. Estoy poniendo solamente un ejemplo en términos de silla de rueda. Versus una silla de rueda funcional no te va a costar menos de 2,5 millones, 3 o 4 millones de pesos. Ya. Porque pesa 4 kilos. Lo Sí. mismo como en términos de cuidado. Por lo tanto, la brecha de la participación también está dada por un tema de ingresos. Porque, insisto, manejar una silla de rueda para subirte a un auto, etcétera, que pesa 35 versus 4, marca Claro, una diferencia en claro. términos de la calidad de la participación. Claro que sí. Oye, Carlos, estábamos viendo ahí, mira, la página web ahí está, Sí. www.triangulaриnclusiva.cl. Estamos en proceso de mejorarla, se viene la 2.0, si Dios quiere, este próximo, La este próximo mes. 2.2 ya, el 2.0 Sí. ya quedó antiguo. Cierto. Bueno, fantástico. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. De Gracias verdad, por la un gran invitación, aporte. Carla. Ojalá nos volvamos a ver y que esto evidentemente mejore, como tantas así cosas sea. que tenemos que mejorar.